de la locura, y el segundo, que es muy interesante, se llama El nacimiento de la clínica. 1961, la historia de la locura. Foucault nace en 1926 y muere en 1984. Y el segundo, El nacimiento de la clínica, es de 1963. 1961, 1963, hay otros textos escritos en esa época. Toda esa primera etapa de Foucault está, digamos, habiendo cursado la carrera de psicología, está directamente enajenado Foucault en la cuestión de qué es una enfermedad mental, cómo se definen las enfermedades, pero sobre todo, digamos, la cuestión de la enfermedad lo lleva a Foucault por sobre todas las cosas a querer comprender la enfermedad mental, el mundo de la psiquiatría. Es el que más le interesa trabajar a él. Y ya en esos primeros libros tira sus primeras ideas provocativas, ¿no? Sobre todo el pensar, o sea, el tratar, a ver si se entiende, es una pelotudez, se va a entender, pero lo anticipo igual, digamos, lo prevengo igual, el tratar de desnaturalizar a la enfermedad mental. O sea, Foucault concibe las enfermedades mentales o las alienaciones mentales como producto de enajenaciones sociales. No es una patología orgánico-biológica. Pero nada es natural para Foucault, ¿eh? No es que, bueno, hace eso con la enfermedad mental. No, hace eso con todo. Digo, Foucault es un pensador de la desnaturalización. Sigue en ese sentido la línea de Marx y de Nietzsche, que buscan todo el tiempo cuestionar la existencia de hechos naturales o por naturaleza. La desnaturalización es su tema, porque además lo lleva de frente o lo pone directamente, la cuestión de la desnaturalización la pone a dialogar con el lugar en el que menos nos animamos a pensar la desnaturalización, que es en la salud. Porque todos suponemos clara y distintamente, con total evidencia, que sabemos qué es estar sano y qué es estar enfermo, ¿no? Cuando no ha habido binomio conceptual que más se haya transformado a sí mismo como ese. Que lo que se consideró sano o enfermo en un tiempo está todo el tiempo transformándose. Producto, va a decir Foucault, de los cambios sociales, de los cambios más estructurales que hay en las sociedades. Sin embargo, para que funcione el binomio salud-enfermedad, necesitamos realmente naturalizarlo, concebirlo como propio de la naturaleza y del funcionamiento real de la naturaleza. El término funcionamiento real de la naturaleza para Foucault es una mala palabra, es una idiotez, porque no hay funcionamiento real de la naturaleza. La naturaleza siempre es un constructo, es una construcción de sentido. O sea, obvio, hay naturaleza, hay algo que sucede, pero siempre nos relacionamos con lo que sucede construyendo sentido. En ese punto en el cual el ser humano y la realidad se intermodifican. O sea, hay que ser muy omnipotente para aseverar que algo es por naturaleza y que uno tiene la capacidad de acceder a esa naturaleza y que esa naturaleza, incluso en algunos casos, se la postula atemporal, ahistórica y universal. Foucault se va a pelear con todo eso. En el año 1966, pero a ver, bájate un poco a Foucault, a la realidad concreta. ¿Dónde está Foucault? ¿Dónde lo ves? ¿En qué situaciones concretas? Entonces,
Tengo cuatro imágenes. La primera, imágenes que me permiten entrar de algún modo a la filosofía Foucaultiana. La primera imagen data de cuando yo estaba en quinto año. Me acabo de acordar de otra, perdón. Me acabo de acordar de otra, que es cuando estaba en segundo año y tenía una profesora que se llamaba Azcárate, de apellido, y que daba clases de educación para la salud, que era una materia que teníamos. ¿La tuvo alguien esa materia? Ahí están los contemporáneos. Porque es una materia de la dictadura, después cambió, ¿no? Educación para la salud, y esta mujer que en la época de la dictadura, yo iba a un colegio que éramos solo hombres, hombrecitos, machitos, no era mixto, un nacional, y estábamos que ardíamos, los adolescentes, que ardíamos, y la profesora de educación para la salud, digamos, vieron cómo es el tema de la excitación en el, digamos, en contexto era una diosa. Fuera de contexto, nada. Era todo fuera de contexto, somos un pedazo de carne que se pudre en algún momento. Pero en ese momento, y en contexto, era tremenda la profesora Azcárate, que tenía una característica única para los que estábamos ahí, jóvenes de 14 años, que era la única profesora menor de 40 años que teníamos. Entonces eso ya garpaba. Y daba educación sexual, obviamente. Imagínense, educación sexual en la dictadura era como una especie de manifiesto de lo que se debía y lo que no se debía hacer, ¿no? O sea, era cualquier cosa menos educación sexual. Era prohibición sexual. Y hay un punto clave acá en el pensamiento de Foucault. Foucault se pelea, esta la metí pero no la tenía, pero no importa. Foucault se pelea, quiero anticipar esto, con un tema, porque cuando uno sabe que Foucault escribió Historia de la Sexualidad, que son 3 volúmenes, el primero es una cosa, los últimos 2 son otra cosa, aparte son escritos 8 años después, ya casi sobre la muerte de Foucault. Uno supone que claro, digamos, es el pensador del poder y escribe una historia de la sexualidad. ¿Qué va a hacer? Va a ser un cuestionamiento a las formas represivas de la sexualidad. Bueno, no. No significa que esté a favor de la represión, cero, sino que tiene otra lectura. Justamente la lectura interesantísima que trae Foucault es poder salirse de la hipótesis represiva, que no es casual que en la dictadura se manejaran con un pensamiento medieval en relación a las formas de producción del discurso sexual. Solo desde la prohibición y la censura podían trabajarlo. Pero a Foucault no le importa, porque es evidente, frente a la prohibición lo que se genera es transgresión. Frase de Foucault, del último Foucault famosa: donde hay poder, hay resistencia. Entonces, reprimime que transgredo. El problema no está ahí. Cuando hablamos de los dispositivos de sexualidad, el problema no está en la hipótesis represiva, en la prohibición, en la censura. El sexo no está reprimido ni censurado. Anticipa Foucault que no vio Tinelli y que le hubiese servido muchísimo. El sexo está en todos lados, todo el mundo habla de sexo. O sea, no está reprimido. O sea, veamos la tele. No se habla de otra cosa, leamos revistas.
Metámonos en conversaciones entre amigos, metámonos, o sea, ¿de qué se habla? De sexo. Hay toda una disciplina, lo digo con amor, llamada el psicoanálisis, que no hablan de otra cosa que no sea de sexo. Y hay toda una ciencia del sexo y todo es sexo. El problema no es reprimir el sexo, el problema es su normalización. Al revés, el problema es que el sexo está en todos lados, pero de una única manera. O sea, el problema, lo que entrevé Foucault, es la imposibilidad de salirse de los esquemas que normalizan nuestras acciones, nuestras conductas, nuestros comportamientos. La hipótesis represiva supone otro esquema del poder, un poder central, digo, es más marxista si quieren. Hay un poder central, hay que pelearse contra el poder central, pero Foucault cambia la idea del poder. Otra frase famosa, después la retomo. El poder no es, dice Foucault, el poder no es, se ejerce. No es una esencia, una propiedad, no es una cosa el poder. No hay un poder, hay relaciones de poder. Acá hay una relación de poder. En cada paso que damos hay una relación de poder. No hay un poder central, no están los malos haciéndonos el mal. El poder ni siquiera tiene que ver con la moral. Ahí retoma la idea de poder de Nietzsche, de Spinoza incluso, donde las relaciones de poder están en todos lados, en todo lo que hacemos, porque el poder se ejerce no desde la violencia directa, lineal. Seducir es ejercer el poder, inducir es ejercer el poder, clarificar es ejercer el poder, explicar. Porque de algún modo hay fuerzas en contacto y una fuerza que genera en la otra un movimiento, una transformación. Hay una famosa también título de un texto de Foucault, de una compilación, hay una microfísica del poder. O sea, el poder está en los pequeños lugares, en los pequeños detalles. Entonces, cuando repensamos el sexo, digo, la profesora Azcárate negando, prohibiendo, lo que generaba es que nos íbamos todos a hablar, a hablar de ella y a hablar de sexo. Y es interesante porque nos educaba para la salud censurando el sexo y lo que hacía era justamente nos educaba para el sexo. Al revés, ¿no? Por no hablar, se hablaba. O como se dice mucho ahora en los análisis más reconocidos de los medios, querés tapar algo, habla mucho de eso. Muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo normalizás. El ejemplo que yo traigo de la normalización lo trabaja Paul Preciado. Hablamos de Preciado acá, ¿no? Chan, chan. En la primera parte sí. Beatriz Preciado. Beatriz Paul Preciado. Se lo debo a Virginia Cano, una gran filósofa joven de la Universidad de Buenos Aires. Otra imagen para entender a Foucault y contraponerla con la profe Azcárate, creo que se llamaba Adriana, por si me escucha en algún lado. La recordamos con con mucha pasión. El año pasado di un seminario de doctorado en la Facultad de Periodismo de La Plata. En la Facultad de Periodismo de La Plata, los baños son mixtos. ¿Sí? Acá no. En la Universidad Nacional de Rosario no. En la Bardén tampoco. ¿En dónde? En Humanidades sí. Perfecto. No sé si alguno entró alguna vez a un baño público mixto. Es una sensación.
Es una interesante sensación. Pero fíjense que en los baños públicos se juega algo de lo que estábamos hablando. Se juega cierta normalización de la sexualidad. Porque hay primero una conminación a una elección binaria. O sea, cuando vos vas a un baño público, hoy fui al baño de la terminal de ómnibus de Rosario. O sea, macho o hembra. Ya está el dispositivo. Digamos, y está instalado, está normalizado así. ¿Por qué? Porque ¿quién dice que los hombres tienen que mear con los hombres y las hembras con las hembras? ¿Por qué? ¿Que hay más afinidad? ¿Hay qué? Hay un dispositivo que se instala, que se impone. Digo, ¿qué elementos a favor? ¿Sanitarios? Podrían serlo, no lo son, no son sanitarios. ¿Qué tiene que ver con la vergüenza? ¿Con el deseo? ¿Tiene que ver con el deseo? ¿Y por qué no se puede desear en un baño? Ahora vamos a hablar del deseo en el baño. ¿Por qué no? Tengo una amiga que es experta en baños de aviones. Punto. No digo experta en qué, pero... ¿Por qué? ¿Por qué el binario? Con el muñequito, macho, hembra. Hay una idea de normalización de la sexualidad puesta en un lugar chiquito, ¿eh? Una materia, el ejemplo de educación para la salud, y en este caso, un baño público, ¿no? Hay un disciplinamiento de comportamiento en segundo lugar. O sea, los que somos machos vamos a hacer pis de parado. ¿Por? ¿Por qué hay que hacer pis de parado? ¿Para ganar tiempo? Acá la mujer está al pedo, digamos. El hombre tiene que aprovechar el tiempo. No, es que hacer pis de parado para la mujer es más... No estoy, digo, ni a favor ni en contra. Digo, se estructura de un modo, puede estructurarse de otro, se normaliza de un modo. Y el baño público, digamos, en definitiva, vos en tu casa, meá como se te cante el orto. Ahora, en un baño público es una apuesta política. Y es una apuesta política, de una política de la sexualidad. Hay una decisión. Digo, Beatriz Paul Preciado, que tiene nombre de mujer y de varón porque nace genitalmente mujer y decide estar en una zona de tránsito en realidad, una pensadora, una de las pensadoras más brillantes, pensadora / pensador de la actualidad. Su último libro, se los hiper recomiendo, se llama Testo Yonki. Es un libro donde va explicando filosofía a medida que se va inyectando hormonas para transformarse en género masculino, digamos, de su procedencia genital femenina. Pero es peor de todo lo que se imaginan, porque a mí, peor alucinante, ¿no? Digo, peor como buenísimo. ¿Por qué? Porque va como mostrando la relación intrínseca que hay entre ese proceso de transformación del cuerpo y las ideas que van surgiendo. Uno ve una filosofía encarnada, o sea, en la carne. La carne, ¿no? El gran ausente de Occidente, ¿no? En Occidente tenés alma y cuerpo. La carne es de los animales, ¿no? Es ese aspecto animal que negamos, porque el cuerpo dentro de todo es armónico, tiene onda, tiene un buen funcionamiento, es un conjunto, pero la carne, y lo que hay es la carne, ¿no? En definitiva, y lo que nos une al resto de lo viviente es la carne. La carne es la que duele, la carne es la que goza.
pero no está. Vieron que es la gran ausente, ¿no? En la cultura. Somos alma-cuerpo. Y cuando aparece, aparece como lascivia, pecado, todo lo peor, ¿no? Que puede existir. Tengo más de los baños públicos. Compartir un espacio común, ¿no? Vieron que los hombres, no sé si alguna mujer entró equivocadamente a un baño de machos, que también es todo como una micropenalidad, dice Foucault. Que es tipo, entraste, te equivocaste de baño. ¡Oh! ¡Qué horror! ¿O qué estás buscando? Y en el baño, los hombres, mi experiencia de hoy, que estaba pensando en la clase igual, en el baño de la terminal fue tremenda. Yo me paré, entré, no sé si lo tienen al baño, son como 15 mingitorios, tipo un rectángulo. Son 15 mingitorios, seguidos uno tras de otro. Sobre el fondo había un joven apoyado contra la pared, con una pata tipo apoyada en la pared, la otra así, como una pose muy sexy, como tuiteando, whatsappeando con el celular. Entonces vos entrás y lo ves ahí, ¿qué estás haciendo ahí? Y estaba como muy cerca del último mingitorio de la fila. Entre yo no había nadie. ¿A dónde fui? Al último. Quiero ver qué haces con tu celular. ¿Me vas a sacar fotos? No está acá, ¿no? No, no es joda porque el final del cuento, ahora no se los anticipo, entra un señor. ¿Dónde va a mear? Al extremo opuesto al que estoy yo. Y entra un tercero. ¿Dónde va a mear? Al medio, claro. ¿Por qué? ¿Por qué así, no? Y es, al mismo tiempo, vamos como conformando conductas, pero hay estructuras que van conformando conductas. Esto es lo interesante. De nuevo, Foucault no está tomando partido ni desde un punto de vista moral, ni desde una denuncia, si quieren, ingenua. Lo que dice es estructuras, ¿no? Recuerdan que a Foucault siempre se lo coloca en ese lugar extraño entre el estructuralismo y el postestructuralismo. Lo que Foucault está mostrando es cómo las estructuras normalizan, condicionan conductas. Y de última, si yo me fui a una punta, el otro se fue a la otra punta y el otro se fue en el medio, es porque algo del dispositivo de los mingitorios libres y sin separación no funciona. Ahora, ¿por qué las mujeres en los baños públicos están en habitáculos separados? No entiendo esa diferencia. ¿Por qué el hombre que está ahí, el macho que está como compitiendo? Hay una posibilidad de ser visto. Uno está todo el tiempo mirando si lo miran o no. O uno mira. Ni hablar que en términos de elección, de prácticas sexuales en el sistema binario heterosexualidad-homosexualidad, también se genera toda una situación. Porque el baño está pensado público en términos de heterosexualidad. Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Como privando la posibilidad de un contacto. Foucault vive el mayo francés, ¿no? No me voy a ir con el relato porque es largo, pero todos saben que el mayo francés comienza cuando echan a unos alumnos de la Universidad de Nanterre porque tenían prohibido dormir machos y hembras en un mismo pabellón. Y ellos violan eso.
Porque el disciplinamiento escolar parte del orden. Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Y estos se cruzaron. Interesante, dice Foucault, en relación a los... quiero agregar algo de los baños públicos, pero ligándolo a algo de Foucault. Perdón que mezcle un poco, pero como que en el baño público, para ir viendo por dónde pasa la filosofía de Foucault después, somos escrutados por nuestros pares. Odio el tiempo. Cuando empecé, bueno, Foucault, ¿se entendió? Foucault. No expliqué concepto. Eso. Hipótesis represiva, normalización de la sexualidad. Del sexo no se habla, del sexo es de lo único que se habla. ¿Dónde se normaliza más? Es la pregunta. O sea, todo el tiempo hablamos de sexo, pero de una modalidad de la sexualidad, que es la que finalmente se impone. Y empecemos a buscar las tramas que ligan esta forma de la sexualidad con nuestros cuerpos dóciles, domesticados, con un tipo de institución jurídica como es la monogamia, el matrimonio, las formas en que nos vinculamos a nivel afectivo. Todo empieza a estar conectado con todo. Eso hace Foucault. Pero invierte el esquema porque entiende que ya no nos sirve, antes sí, pero ahora pensar desde un poder represor como si hubiera un poder central, porque lo que entiende Foucault es que el poder triunfa porque se descentra, se fragmenta, se capilariza, dice en una famosa metáfora. Entonces hay más poder cuando lo que se logra es normalizar una conducta que cuando se la censura. Otra imagen, nada que ver, pero para entrarle a otro de los conceptos de Foucault. Cuando empecé, sigo con lo autorreferencial que me encanta. Digamos, cuando empecé a dar clase, tenía 23 años y empecé a dar clase en la facultad y al año siguiente me llamaron de un colegio donde había dejado un currículum. Fui a dar clase al colegio y la rectora, que era medio mala onda, pero se había copado, me dijo, bueno, este es el programa, pum, 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 pum. Entonces, segunda, tercera clase tenía que dar Sócrates. Doy Sócrates, preparo la clase. Tenía un grupo de alumnos divinos que al toque se habían reenganchado con la filosofía, cosa extraña, pero eran pocos, 14, pónganle. Y entonces digo, a ver, joven, 24 años, todavía creía en algo, llego, digo, bueno, hoy vamos a hablar de Sócrates. Vengan conmigo, le digo a mis alumnos. Y me voy del aula. Los 14 me miran con cara de, ¿a dónde vas? Ya anticipando lo que iba a pasar, obvio. Digo, vengan. ¿Por qué? Porque yo quería, obviamente, explicar un pensador que, entre otras cosas, daba clases caminando. Una clase de Sócrates con sus alumnos era una recorrida por el puerto de Atenas discutiendo. Entonces Sócrates decía, ¿qué es la valentía? ¿O qué es la amistad? Un boludo le contestaba y empezaba un diálogo, todo el mundo se peleaba, se metía y discutían ese tema. Sócrates nunca tomaba partido, sino que trataba de tirar abajo los argumentos de los otros. O sea, Sócrates no daba clases diciendo, anoten, Heráclito nació en el 500... O sea, hacía filosofía. Entonces, yo, que era creyente en ese momento, creyente en las instituciones, ¿no? Obviamente, dije, ¿cómo puedo dar una clase de Sócrates a los Sócrates? Digo, gran traición.
dar Sócrates en un aula parado con alumnos escribiendo. Si es justo lo contrario, ¿no? Y aparte, me había pasado algo, no me acuerdo si se los conté la clase pasada, me había pasado algo al toque que me había impactado mucho, que es que, digamos, mi filósofo de siempre era, es y será Nietzsche, y en ese momento había cursado una materia, la única en toda mi carrera, donde me dieron algo de Nietzsche, y Nietzsche, que era un filósofo que odiaba, detestaba y despreciaba el saber académico, y que gran parte de su obra estuvo pensada contra el saber académico, yo tuve clases donde me daban a Nietzsche con todas las categorías y todos los recursos del saber académico. Entonces parecía un chiste que un profesor me dijera, anoten, Nietzsche es un pensador que está en contra del saber académico. Dicto, decía el profesor. Nietzsche está en contra del dictado de clase. Y vos lo mirabas y decís, es tremendo, ¿no? Es como, es la historia de la vida de cualquiera, ¿no? Es hacerse el boludo o ser consciente que algo no funciona, ¿no? O sea, porque hay algo que no. Digo, no quiero meterme en situaciones por ahí más evidentes, pero ¿cuántas veces estamos diciendo cosas o pensando cosas y en el momento estamos practicando exactamente lo contrario de lo que estamos diciendo? Y nos damos cuenta y decimos, güey, tremendo. Pero claro, a los 24 años, nada, crees un poco todavía. Y entonces dije, voy a dar clase caminando. Y fuimos. Y les tiré, obvio, qué es el amor, ¿no? Que son los temas que garpan siempre en filosofía. El amor, son tres. ¿Me ayudan? El amor, la muerte, Dios. O sea, no te dan pelota hablar del amor, Dios y la muerte, que al toque te escuchan, más si tiras frases como todos saben que nos vamos a morir y ya. Entonces, ¿cómo ya? Bueno, porque en términos de extensión temporal, frente a la eternidad del universo, lo que te queda de vida es ya. No, me quedan 50, es ya. Porque en millones de años, y ya está. Bueno, entonces empezamos a discutir el amor, y se recoparon. Íbamos caminando de un pasillo a otro, claro, a los gritos, pendejos adolescentes, que se recoparon con la discusión, y damos la vuelta en un momento en un pasillo y en un recodo, ¡zup!, la rectora. Recta, la rectora, ¿no? Con cara de recto. Ortodoxa en su manera de pensar la educación. Me dijo como, me acuerdo el gesto, después terminé re amigo, ¿no? Pero, ¿qué haces? Pero ¿vieron cuando alguien quiere realmente aplastar a otro? Yo me sentí, aparte yo tenía 24 años, los pelos largos, no me ataba el pelo. Ahí me empecé a atar el pelo porque ya era como la normalización, claro. No, estoy dando Sócrates. Y una chica que después estudió filosofía interrumpe y dice, está dando Sócrates. El profe está dando Sócrates. ¿Cómo querés? Le decía la rectora, que dé Sócrates si no es así. Al aula. Al aula. No, pero al aula. Todos al aula, todos sentados. Me llamó a la rectoría, hablamos, ¿no? Dentro de todo, a pesar de los gritos, digo, ¿qué pasa? No, la clase se da así. Me acuerdo que me decía,
Vos al frente, ellos sentados. Y después no hay vuelta. Y yo me hacía como el creyente, ¿no? Entonces le decía, pero ¿a vos qué te importa más? ¿Cómo están sentados o que aprendan? Y obviamente la rectora, que tenía años de rectora, me decía, ¿cómo están sentados? Obviamente. ¿Qué venís a correr por izquierda, forro? No me dijo eso. ¿Cómo están sentados? Y me controlaba, porque yo soy, ¿no? Si un alumno está sentado o tirado o acostado, ¿qué me importa si la clase funciona? Bueno, importa. ¿Por qué importa? Porque es una clase, porque es un aula. ¿Sí? Y ese es otro de los grandes temas de Foucault, la disposición de los espacios, de los encierros, de la relación de autoridad entre el que está al frente y el que recibe. No estoy hablando de otra cosa que de lo mismo de antes, que es de la normalización, en este caso de la vida educativa, pero que en este caso, después de vigilar y castigar, recibe un nombre muy concreto, que es sociedad disciplinaria, también conocida como panóptico o sociedad del panoptismo, término que voy a explicar ahora después del recreo. Pero hay una disposición, lo que la rectora, no quiero decir el nombre por la duda que después, digamos, lo que la rectora en ese momento me estaba diciendo es, vos podés ser un gran docente, los pibes se pueden enganchar, todo lo que quieras. Una clase es otra cosa. Eso que estás haciendo vos estará buenísimo, no es una clase. Yo no te contraté para que camines por los pasillos con los alumnos, ni para que los alumnos aprendan, ni para que los alumnos se copen. Yo te contraté para que des una clase. Una clase es un formato institucional dentro de una institución escolar que define lo que es una clase en función de una sociedad disciplinaria en la que se define cómo se disponen los actores en un aula, en una fábrica, en un hospital y en la mesa de la familia los domingos. Y hay una misma matriz de disposición de las fuerzas. Se llama sociedad disciplinaria y tiene un único objetivo, la normalización. Hacemos una pausita y nos vemos en... Foucault es publicar Vigilar y castigar. Yo creo que Vigilar y castigar es lejos la obra para mí más que mejor marca las ideas de Foucault. Introduce de frente la cuestión del poder y la introduce en un lugar muy, en general, que no es tenido como un lugar central para pensar el poder, que es el mundo de la prisión. Como les decía, Vigilar y castigar es casi como una genealogía de la sociedad punitiva, como una especie de historia de la prisión. Lo interesante del planteo de Foucault es que va mostrando cómo va cambiando la lógica de la pena. Por eso, como les contaba, comienza con una narración de lo que se llamaba el suplicio, que era que cualquier criminal frente a un delito, digamos, la pena que corría era una ejecución pública como los de ISIS, ¿no? Bastante parecida. ¿Vieron al que acusaron de homosexual y tiraron de un edificio? ¿No ven esos videos en YouTube? No. Yo tampoco. Y a uno que queman adentro de una cárcel, esa es tremenda. O sea, ejecución pública. La ejecución pública, la que cuenta Foucault al inicio de Vigilar y castigar, es la de un tal Damiens al que deciden como ir sacándole todos los órganos y al final le
ponen 4 caballos en cada extremidad y los caballos tienen que tirar al mismo tiempo y desmembrarlo. Pero como que los caballos están cansados ese día y entonces lo dejan como desmembrado por la mitad y el tipo sigue vivo. No saben lo que es ese relato. Y entonces viene el verdugo y le va cortando con un hacha los pedazos hasta que, bueno. Todo ese relato dura sus 3, 4 páginas. Y lo que quiere mostrar ahí Foucault es que esto es de 1757, digamos, el espectáculo público del castigo tenía un objetivo: la restauración del pacto social roto, o sea, el miedo. Te va a pasar lo mismo. Eso hacen los de ISIS cuando, digamos, claro, cuando arrojan a un homosexual al vacío en una plaza pública, están todos viendo, el tipo cae y explota delante de todos. Obligados a observar la escena, niños, ¿no? Obligados a observar la escena. ¿Por qué? Pues es una forma de que el castigo esté en función del propósito de esa pena, que es castigar para restaurar el pacto roto. Después podemos discutir si el pacto está bueno o no, pero hay un pacto que se rompe. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que así, como lo escuchan, 75 años después, Foucault trae, porque estos son los textos que él trae la narración del desmembramiento de Damiens y después trae, 75 años después, 1838 más o menos, la historia de un tal León, no me acuerdo cuánto, que es un preso que cuando cuentan el modo en que vivía su prisión, cambia radicalmente la pena. Ya no tiene sentido el suplicio, o sea, este espectáculo punitivo, sino que ahora a los delincuentes se los mete adentro de las cárceles y en el interior de las cárceles se busca otra cosa: disciplinarlos. Y entonces cuenta Foucault la vida de este preso. A las 6 de la mañana se levanta, a las 6:15 tiene que asear la habitación, a las 6:30 tiene que empezar a trabajar, trabaja 6 horas, o sea, va contando un día en la vida de este presidiario. El pobre Damiens, si hubiera nacido 70 años después, no lo desmembraban y hubiera vivido ahí adentro, de una prisión que lo que busca ya no es castigar, sino disciplinar, corregir. Ahora, algo cambió. No es que cambió, o sea, ¿cuál es la lectura liberal? Progreso humanista. No, bueno, nos volvimos buenos. En el medio fue la Revolución Francesa, la democracia y los derechos del hombre. Entonces hay un progreso humanista. ¿Qué dice Foucault? Todo lo contrario. Acá el progreso humanista es una falsa ilusión. Lo que hay es otro sentido de la necesidad de la normalización de los cuerpos. ¿Por qué? Porque el mundo del siglo XIX es otro que el mundo del siglo XVIII. En el siglo XIX se vuelve fundamental exprimir, exacerbar la productividad de los cuerpos. Entonces lo que se busca es generar cuerpos dóciles, que sean productivos. Por ejemplo, en el trabajo que puede hacer un presidiario. ¿Por qué? Porque es otro mundo, porque es el mundo del capitalismo industrial, porque las penas son funcionales a los cambios que se producen a nivel social, económico, político. Todo está relacionado con todo, episteme. Entonces ya no garpa el espectáculo público punitivo. Hay otra necesidad. Es como, hago el paralelo, para que no me quede afuera. En la historia de la locura, ¿sí? En la historia de la locura hay 3 momentos. El primer momento es Renacimiento. A los locos se los mete en una nave.
la nave de los locos y se la tiraba a la nave, se la mandaba a navegar hacia el infinito. En algunos casos quedaban circulando alrededor de los ríos, siempre en los márgenes. Y los locos eran seres que eran incomprendidos, entonces se los exiliaba, se los expulsaba. Esas naves son muy famosas. Un tiempo después, la nave de los locos deja de tener sentido. No me acuerdo del año, se me fue, pero hay un año en el que se crea el Hospital Central de París. En el Hospital Central de París cambia la época. La nave de los locos convivían locos y leprosos, los que ya no tenían retorno a lo humano. En el Hospital Central de París, ¿a quiénes encerraban? A los locos dejan de ser puestos en las naves y pasan ahora al encierro. Esto es lo que investiga Foucault. Ve este cambio que se da en la modalidad de a dónde colocar a los locos. Y junto a quién los coloca, ¿a quién más encierran en el hospital? Prostitutas, lincheras, mendigos, pobres. Porque lo que se da años después es una fuerte revolución económica y social en Europa, con mojones de pobreza cada vez más importantes y la necesidad de asegurar la ciudad para los que están adentro. Entonces ahora el loco pasa a tener otra figura, que es una figura más parecida a la del delito, si quieren. Ahora hacemos el paralelo con, comillas, el drogón, que es lo mismo, ¿eh? El que se droga, ¿qué es? ¿Un enfermo? ¿Un delincuente? ¿En qué lugar lo ponemos? Todo eso, narcotraficante, aparte, ¿en qué lugar ponemos a una persona que se droga? Desde el punto de vista del saber, ¿no? Es Foucault puro, ¿eh? Es la misma lógica en la cual se van modificando concepciones del saber que tienen una relación directa con la cuestión legal, jurídica y política. Digo, en el fondo se está discutiendo toda una concepción antropológica detrás de esa figura. Y han habido cambios en los últimos años, pero todavía, creo, ¿no? Legalmente, no me acuerdo, creo que la Corte Suprema ahí generó como una norma especial, pero entiendo que todavía al consumidor se lo considera alguien en delito. Si se genera la despenalización del consumo de marihuana, por ejemplo, ya es otra cosa, porque no está penalizada. Y muchos de los que están a favor de la despenalización del consumo de marihuana, porque entienden que alguien que fuma un porro no es un delincuente, sin embargo sostienen, me he peleado por eso, que no es un delincuente, pero tiene algún tipo de enfermedad. Prefiero ser delincuente a ser enfermo, se los digo, en la lógica por la que se entiende que es un enfermo. Y no estoy defendiendo con esto nada, Al revés, estoy viendo la construcción de esas categorías. El loco estaba antes, no era un subhumano, a la mierda en una nave, en un barco, a la deriva. Luego un delincuente. Y en el tercer lugar se crea el síntoma, ¿no? del loco que llega hasta nosotros. Se vuelve un enfermo. Entonces va al manicomio. Pero el manicomio es una institución disciplinadora que construye, de nuevo, un dispositivo de saber
que termina explicando qué es lo que al loco le sucede en términos corporales y qué necesita para volver a la normalidad. Desde psicofármacos hasta, ¿cómo es? Electroshocks. En el caso del pasaje del suplicio a la cárcel, llegamos a la tesis nodal. Yo en esta, digamos, tomo partido. A mí me encanta toda la última parte que no vamos a llegar a dar hoy, que es la biopolítica Foucaultiana. Parte la dejo, la trabajamos cuando veamos biopolítica, pero, digamos, me parece clave, me parece como la tesis central, si quieren, de todo el dispositivo de análisis de Foucault, que es que la cárcel, obviamente, a diferencia del suplicio, se vuelve un lugar donde se busca la productividad de los cuerpos, el disciplinamiento, etc. Pero Foucault va por más. Foucault dice, esa cárcel que ahora disciplina a los presos se vuelve el modelo de todo el sistema social. Conclusión, la sociedad es una cárcel. Y así como en la cárcel se disciplina a los presos, así nos disciplinan en el hogar, en la escuela, en la fábrica, en el sistema, en el mercado, en el consumo. Es una de las conclusiones más aterradoras e impactantes de Vigilar y Castigar. El panóptico, que es una tecnología de sometimiento puesta al servicio del disciplinamiento de los presos, se vuelve una tecnología de producción de sujetos políticamente dóciles, económicamente rentables. Todo es panóptico. ¿Qué es el panóptico? El panóptico, tiempo de mierda, ya nos vamos. Igual hoy están más fresquitos porque no fue feriado. ¿Para vos no? No. Bien. Ok. Me perdí. Ah, el panóptico. Panóptico, pan es totalidad, todo. O sea, ¿cómo son las cárceles? El panóptico es una tecnología, ¿no? Creada para el disciplinamiento de los presos. El panóptico es una torre central, vidriada, con vidrios opacados. De esa torre central, alrededor de la torre, de manera circular, se disponen las celdas. De tal modo que todo preso en su celda ve que en la altura de la torre un vigía, un guardia, lo está observando. Todos nosotros estamos en nuestras celdas observando al vigía que nos observa. El vigía controla nuestros tiempos, define nuestras conductas, nos obliga a seguir la ley. O como va a decir después Foucault, nos obliga a seguir la norma, que no es lo mismo que la ley. La ley reprime, la norma normaliza. La norma produce verdades, produce formas de vida. La ley actúa más en función de lo permitido y lo prohibido, o sea, distingue lo posible de lo no posible. La norma, al revés, estructura formas de normalidad. Normal viene de norma, evidentemente. Entonces, ese vigía nos observa. Nosotros lo vemos que nos observa porque cada tanto asoma su cabeza. Pero cada tanto no. Y cuando no asoma su cabeza,
nosotros no sabemos si nos está mirando o no nos está mirando. El vigía dice, muchachos, adentro de la celda no se pueden masturbar. Y si los vemos masturbarse, vamos y los castramos. Es metáfora, ¿eh? ¿O no? Y entonces nosotros que tenemos ganas de masturbarnos, cuando lo vamos a hacer, miramos para arriba y decimos, está el guardia mirándome, no lo voy a hacer. Y está ahí mirando, entonces no lo hago. Porque no quiero que me castren. Pero de repente no lo veo más al guardia arriba. Miro para arriba y no está el guardia, está el dispositivo, está el panóptico. ¿Qué hago? ¿Me masturbo o no me masturbo? No. ¿Por qué? Porque me puede estar mirando. Y entonces, con el tiempo, dice Foucault, ni siquiera hace falta que haya un vigía. La estructura funciona por sí sola. Yo normalizo mis prácticas sexuales y no les quepa duda que por miedo a la castración no me toco un pelo. Y hay una conducta que se vuelve normal. Ese panóptico genera una sociedad disciplinaria. ¿Por qué? Porque es ese mismo esquema el que está presente en mamá y papá cuando nos dicen, ¿estás segura? ¿Eso elegiste? ¿Te parece? ¿No es un poco grande para vos? ¿Y de qué vas a trabajar? Yo cuando le dije, cuando le dije a mi vieja que iba a estudiar filosofía, mi mamá me dijo, ¿por qué me tocó un hijo tan anormal? La normalidad, Foucault. Y entonces yo le dije, ¿qué es un hijo normal, mamá? Me dijo, y que sea contador, arquitecto. Entonces, interesante, ¿no? Como si ser contador fuese algo normal. Piensa en el trabajo, debe haber contador. Piensa en el trabajo de un contador, nada más. Pero está bien, suponete, pero es normal porque está normalizado como una práctica normal. Volvamos al cuento de Borges. Digo, me parece hasta más racional la clasificación de animales que los debe y haberes de los cuadros contables, ¿no? Que son como el cuento de Borges. Claro, después de un tiempo me enteré que las dos amigas íntimas de mi vieja, sus hijos, uno estudió para contador y otro para arquitecto. O sea que la normalidad / normalidad de mi vieja conmigo estuvo en relación directa con su competencia con sus amigas. En definitiva, el verdadero motivo era ese, ¿no? De nuevo, cómo se juegan las discontinuidades. Es muy fuerte cómo en la familia actúa el panóptico y cómo nosotros introyectamos la mirada del padre o de la madre o la foto del bisabuelo muerto que está ahí esperando que el estudio contable siga generando contadorcitos eternamente, ¿no? O cosas por el estilo, o qué espera, o mamá está esperando nietos. Y uno no tiene ganas de tener hijos, pero está el panóptico. ¿Cómo no voy a tener hijos? Si está el vigía ahí. Y el vigía, el panóptico verdadero, el panóptico poderoso, el panóptico que estructura nuestra vida, lo hace por amor, aparte. Por eso es lo peor que tiene el panóptico, que lo hace porque te quiere normalizar para bien. El trabajo, ¿no? Las expectativas laborales, las exigencias, los mandatos, lo mismo, el hospital, bueno, la escuela, ¿no? La escuela es el peor lugar en ese sentido, si uno lo piensa en términos de normalización y de panóptico, donde el poder se vuelve una relación que inviste a todos, porque obvio que el panóptico es el docente y que los alumnos están todo el tiempo pensando su desarrollo a partir de la exigencia de ese panóptico.
A mí me mata eso, me mata. Ahí me toca la fibra como más íntima porque yo, vieron que dije que no creía en nada, mentira. En una sola cosa creo que es en eso, es en la docencia. ¿Sí? Es algo que me parte. Entonces, cuando yo veo la ausencia de placer en los alumnos, es una estaca al corazón. Nada, así, tipo, profe, me encantó este tema. Y yo le digo, perfecto, leyó un capítulo. Le traigo el libro y le digo, te va a encantar el libro, léelo. ¿Para qué? Entra en el examen. Pero boluda, te encantó el libro, te encantó el tema, ¿por qué no lees? No, es el colegio, me encantó, pero punto, es el colegio. Yo di clases añares de filosofía y en paralelo preparaba alumnos del secundario en un mismo colegio para olimpiadas de filosofía. Las olimpiadas de filosofía, que eran tan buenísimas, se hacía como una actividad extracurricular, las hacíamos después de hora. La clase de filosofía institucionalizada que duraba 80 minutos, tocaba el timbre, se iban todos a la mierda. O sea, ponían onda, todo bien, pero era una clase. Esos mismos alumnos, fuera de contexto, en la Olimpiada de Filosofía, se quedaban horas. Me iba yo, me decían, no, terminamos de ver el tema, discutamos. Yo, ¿por qué no discutimos en la clase? No, en la clase no se discute, porque es otro dispositivo, es el panóptico. Y lo digo con el amor más grande que tengo a la docencia. Hay un problema estructural, eso es lo que descubre Foucault. Porque además los que somos docentes o los que pretendemos ser padres copados, entendemos que hay algo en la transferencia que tiene que ver con lo emancipatorio. Pero el panóptico lo hace mierda eso. Porque esa construcción de una autonomía crítica se te termina en el examen. Digo, es mi profe dando Nietzsche diciendo, explique Nietzsche que cuestiona las explicaciones, y somos nosotros tomando un examen de Foucault. ¿Cómo tomas un examen de Foucault si Foucault está en contra del examen? Porque el examen es una práctica disciplinaria. ¿Y qué haces? Bueno, un placer. Nos vemos con Derrida en un mes. Gracias. Me preguntaron recién si quieren venir con una lectura previa de Derrida. Derrida es complejísimo, es fascinante y bellísimo. Hay un librito, yo lo tengo en PDF. El que quiera me lo pide por Facebook, que se lo mando. Se llama ¿Y mañana qué? Es una entrevista que le hacen a Derrida y va pasando por todos sus temas. Eso los va a colocar buenísimo en la clase. Muchas gracias.